masa anterior, ¿ok? La masa anterior del globo ocular. Y acá vamos a ver el iris, ¿ok? Quiero que en el microscopio sigan el iris, ¿ok? Y se vayan hacia donde va a estar el cuerpo ciliar, ¿ok? Se van a ir hacia el cuerpo ciliar, ¿ok? Quiero que sigan el contorno hasta acá, ¿ok? Hasta acá. Mira. Quiero que vean este cambio de epitelio de este hacia este. ¿Okay? ¿Se acuerdan que acá teníamos un epitelio pigmentario y un epitelio no pigmentario? Acá tenemos un epitelio pigmentario y un epitelio no pigmentario. Cuando nosotros hablamos de retina, ¿okay? Cuando hablamos de túnica nerviosa, tenemos una región que va a ser fotosensible y una región que no va a ser fotosensible, ¿okay? Y vamos a tener una zona divisora, una zona de transición para hacer el pase entre lo que va a ser mi retina no fotosensible al fotosensible. Y esta zona va a ser la hora serrata, ¿okay? La hora serrata va a ser mi zona de transición de retina, así como el limbo lo fue para la córnea y la esclera, ¿okay? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando yo les expliqué la semana pasada, yo les hablé que teníamos un tejido de tipo neuromuscular en lo que venía a ser el cuerpo ciliar, compuesto por las células miofiteliales y el epitelio pigmentario. Eso yo les decía porque el epitelio pigmentado y el epitelio no pigmentado son parte de la retina, vienen a ser lo que es la retina no fotosensible, que se extiende hasta el cuerpo ciliado y hasta el iris. Por eso yo les hablaba de algo más neuromuscular, porque la retina, como ya saben, es tejido nervioso. Cuando pasamos de acá a acá, ya tenemos una retina con las 10 capas, ¿ok? Vamos a tener lo que van a ser nuestras neuronas, los fotorreceptores, o sea, conos y bastones. Por ende, esta zona ya va a ser fotosensible, ¿ok? Ese es el pase más importante para lo que viene a ser de lo que es retina, la zona de transición. Entonces, se van a ubicar un poco, van a ir paralelamente hacia una zona donde esté más o menos unida la retina. Por la manipulación, la retina se tiende a despegar, ¿ok? Entonces van a hacer mucho más o menos. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero que vean acá es esto. Y acá vamos a recordar un poco de cosas. Yo para acá hacia lo más externo, yo voy a encontrar lo que van a ser mis coroides. ¿Ok? Y hacia lo más interno yo voy a encontrar una cámara, que va a ser la cámara vítrea. ¿Ok? Estos dos, pero si quiero que los se acuerden porque hacia acá va a ser interno y hacia allá va a ser externo. ¿Ok? Segundo, me gustaría que vean que acá hay estos capilares. ¿Ok? Estos capilares delgaditos. ¿Se acuerdan que en la coroides teníamos una capa que tenía solamente capilares fenestrados, que se llamaba la capa? ¿Cómo se llama? Folículo. No, neutral. Coriocapilar. En la capa coriocapilar, que viene a ser la capa intermedia de la coroides, vendría a estar acá. Y se acuerdan que les dije que tenía como función nutrir a lo que era la retina. ¿Ok? Ahora acá van a agregar otro concepto. La retina recibe su nutrición por dos redes capilares. ¿Ok? La primera va a ser la red de coriocapilar y la segunda va a ser de los capilares retinianos. ¿Ok? La coriocapilar va a nutrir de la capa 1 a la capa 5 de la retina y lo va a hacer mediante difusión. ¿Ok? Parecido como vimos en córnea la semana pasada, ¿se acuerdan que les dije que la córnea se nutre por difusión? Igualito va a ser con las primeras 5 capas de la retina. ¿Qué quiere decir esto? Que en la capa 1, la 4 y 5 yo no voy a encontrar vascularización. ¿Okay? De la capa 1 a la capa 5 yo no encuentro vasos. Por lo que viene a ser las redes de capilares retinianos, sí va a haber vascularización. ¿Okay? Y se va a extender de la capa 6 a la capa 10. ¿Okay? Entre estas capas yo ya encuentro vasos sanguíneos. ¿Okay? Voy a encontrar capilares. ¿De dónde vienen estas dos redes? Vienen del mismo origen que vendría a ser la arteria oftálmica. ¿Okay? Ambos vienen de la misma arteria, solo que se dividen en dos redes distintas. Una para irrigar de la capa 1 a la 5 y la otra de la 6 a la 10.
Vamos a irnos por acá. Entonces, ¿se acuerdan que debajo de lo que venía a ser ¿por qué se mueve? La coriocapilar teníamos una membrana hialina súper delgada que recibía el nombre de membrana de Bruch. ¿Ok? Y esta iba a ser la que me iba a dividir a mi túnica nerviosa de mi túnica vascular. ¿Ok? Iba a ser como una función de lámina basal. ¿Ya? Y justo por debajo de esa membrana de Bruch es donde yo voy a encontrar a estas células de acá. No tengo ahorita para hacer esto en 100X. En 100X se ven mucho mejor las células. Si alguno de ustedes tiene 100X en su microscopio, me piden el aceite y pueden ir viéndolo mientras yo voy explicando, ¿ok? Para los que me están siguiendo con microscopio. ¿Ya? Y esta capa que yo voy a encontrar debajo de mi membrana de Bruch, ¿ok? Va a ser mi capa número 1 y se va a denominar como epitelio pigmentado retiniano o epitelio retiniano pigmentado, como lo quieran poner, ¿ok? ¿Se acuerdan que yo les dije de la continuación antes del epitelio pigmentado? Acá viene a estar esa continuación de epitelio pigmentado, pero va a ser diferente la composición de las células. Primero, está compuesto por una capa única de células cúbicas, ¿ok? Va a ser una capa única de células cúbicas, pero su composición con respecto a la melanina va a ser distinta. Esta célula, su base, va a estar dando cara hacia lo más externo y su ápice hacia lo más interno. ¿Okay? Y en la parte apical va a tener unas vesículas que van a estar ricas en melanina. ¿Okay? A diferencia de las células pigmentarias que hemos visto antes, que eran totalmente, en su totalidad, tenían el pigmento, ahora solo vamos a encontrar el pigmento en el ápice. ¿Okay? Y esto tiene una razón. ¿Okay? Estas células, al estar dispuestas de manera paralela, ¿okay? Van a tener hendiduras que van a unirlas. Y van a ser el filtro para lo que viene a ser el pase de nutrición al resto de las capas de la retina, ¿ok? Estas hendiduras que tienen son de estrechez tal que se pueden filtrar agentes etiopatogénicos o sustancias que no se quiere que ingresen a las primeras 5 capas de la retina. Por ende, una de las principales, y la primera función que le vamos a poner a esta capa va a ser la formación de la famosa barrera hemato-retiniana, ¿ok? Es parte del mecanismo de defensa de la retina, ¿ok? Para intentar impedir el pase de sustancias o de agentes etiopatogénicos en las primeras 5 capas de la retina, que vienen a ser de las más importantes. ¿Ok? La segunda función tiene que ver con respecto a estos depósitos de melanina y de por qué están en el ápice. Es muy simple. La segunda función de lo que va a hacer este epitelio va a ser evitar, ¿ok? Evitar el reflejo de luz. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Nosotros recibimos rayos de luz hacia lo que viene a ser la retina. Y por los rayos de luz va a llegar hasta acá. Si es que estas células no tuvieran melanina que detuvieran el reflejo, nuestro rayo de luz rebotaría alrededor de todo el globo ocular y por ende en distintas partes de la retina se recibirían distintos estímulos de una sola luz. Por ende, para evitar esto y que haya solo un rayo de luz que llegue acá, hay estas vesículas de melanina en el ápice para evitar de que se haya ese reflejo y rebote de luz a lo largo del globo ocular. La función número 3 y la otra causa es para eliminar el exceso de luz. ¿Okay? Eliminar el exceso de luz. Ustedes saben de que estamos expuestos a radiación UV, estamos expuestos a rayos de luz que vienen también de aparatos electrónicos y estas células filtran el exceso de luz para que ese exceso no afecte a nuestros conos y bastones. ¿Okay? La cuarta función, que viene a ser bastante importante, es que estas células van a tener unas prolongaciones que van a tener una función de fagocitosis, ¿ok? Van a hacer una función de fagocitosis de los desechos, ¿ok? De los desechos de los conos y bastones, ¿ok? Estas se van a tener
tener contacto con los conos y los bastones y van a fagocitar sus desechos. ¿Ya? Esas son las 4 funciones de esta primera capa, que en realidad, siendo bastante pequeña, es bastante importante. ¿Okay? Posterior a esta capa, ¿okay? Un poquito más debajo, vamos a encontrar esto de acá. ¿Okay? Estas prolongaciones que vemos como de filamentos o acá un poquito más gruesitos que vienen así, van a ser ya parte de nuestra capa número 2. ¿Okay? La capa número 2, que es llamada la capa de conos y bastones o de fotorreceptores. ¿Okay? Esta va a ser mi segunda capa. Y acá les voy a introducir a unos conceptos de la anatomía histológica de lo que vienen a ser los conos y bastones. ¿Okay? Los conos y bastones vienen a ser un bastón de esta manera. Vamos a fingir que esto es un cono, ¿ya? Acuérdense que el nombre es por la forma que estos tienen cuando se vio en microscopios electrónicos. ¿Okay? ¿Ya? Este segmento de acá, ¿okay? Donde justo viene a estar la forma, bien puede ser de cono o bien puede ser de bastón. ¿Okay? Lo voy a llamar el segmento externo. ¿Okay? El segmento externo va a ser mi región que va a ser fotosensible. ¿Okay? Y se le considera un proceso ciliar altamente modificado. ¿Okay? Altamente modificado. Esta va a ser mi parte fotosensible, por ende una de mis partes más importantes porque es la parte que va a ser fotosensible ante los impulsos de luz que lleguen. ¿Okay? De ahí va a tener esta parte que va a ser como un cuerpo de conexión entre mi segmento externo y esta parte de acá que le voy a llamar segmento interno. Este segmento interno se va a encargar de todo lo que es la parte metabólica de la totalidad de mis conos y bastones. Y acá es donde vamos a encontrar el núcleo y los organelos, como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, las mitocondrias. Hay partes específicas, pero no les voy a decir para no marearlos. Entonces, es más o menos así como es la estructura de lo que viene a ser un cono o un bastón. ¿Cómo la voy a ver traducida en esta lámina? Bien fácil. Mi segmento externo va a formar parte de lo que es la segunda capa. ¿Okay? La tercera capa de momento no la vamos a ver. Vamos a poner esta línea de acá porque es hiperdelgada y vamos a poner capa número 3. Y se va a extender hasta acá a la capa número 4, en donde voy a encontrar todos estos núcleos basófilos que representan a los núcleos de los conos y los bastones. Por ende yo voy a encontrar el segmento interno en lo que viene a ser toda la capa número 4. Por eso recibe el nombre de capa nuclear externa. ¿Okay? Viene a recibir el nombre de capa nuclear externa porque vienen a ser todos los núcleos de lo que vienen a ser nuestros conos y bastones. ¿Okay? Debajo de esta, vamos a encontrar esta zona de acá, en donde ven que acá ya no hay núcleos, pero sí vemos fibras. Esta zona es de vital importancia, va a ser mi capa número 5 o capa plexiforme externa, y va a ser una zona de sinapsis. ¿Okay? ¿Sinapsis entre quién? Entre la neurona bipolar y los conos y bastones. ¿Okay? En esta zona van a ser sinapsis mis fotorreceptores con las neuronas bipolares. Voy a bajar de nuevo acá y acá voy a encontrar mi capa número 6 o mi capa nuclear interna. Y acá es donde yo voy a encontrar los núcleos, ¿okay? Los núcleos, las lisomas de las neuronas bipolares. ¿Okay? Acá es en esta capa donde yo voy a encontrar los núcleos o zonas de las neuronas bipolares. Bajo de nuevo acá, veo esta zona de nuevo que es rica en fibras. ¿Okay? Y esta va a ser mi capa número 7 o capa plexiforme interna. Y en esta zona de nuevo va a ser una zona de sinapsis. ¿Entre quiénes? Entre las neuronas bipolares y las neuronas ganglionares. ¿Okay? Bajo un poco más y voy a empezar a encontrar estos
de capa ganglionar. Y por último, de estas neuronas van a salir prolongaciones que se van a extender de esta manera. ¿Okay? Van a salir, van a irse hacia lo más interno y de ahí al final van a doblar para todas dirigirse hacia una misma dirección. ¿Okay? Y esa capa que viene a estar acá va a ser mi capa número 9 y va a ser la capa de las fibras del nervio óptico. ¿Okay? Voy a regresar a la capa 6 para mostrarles la capa 3 y la capa 10. Profe, ¿cómo reconoceremos todo eso en microscopio? Ahorita les muestro la otra lámina que se ve mejor. ¿Okay? Pero ahorita es para que tengan una idea en lo que es una visión difícil. ¿Okay? Porque se les estoy pidiendo difícil para que vean las otras más. ¿Qué número es, doctora? ¿No? Esta es la 9.3. Oye, dile a tu papá ¿Ya? que te enseñe. En la capa 6, ¿okay? Vean bien la capa 6 que viene a ser esta. ¿Okay? Esta viene a ser la capa 6. Voy a encontrar unas células de la guía que vienen a ser las células de Müller. ¿Okay? Las células de Müller. Las células de Müller van a tener una extensión que se va hacia lo más externo y una extensión que se va hacia lo más interno. La extensión que termina entre mi capa número 2 y mi capa número 4 va a ser la capa número 3 y por eso les dije que no era reconocible en esta tinción, solo se la puede ver en microscopía electrónica, pero podemos asumir que está acá, ¿okay? en este tipo de tinción. Por ende, la capa número 3 va a tener el nombre de membrana limitante externa. Y su extensión, que se va hacia lo más interno, se va a ir hasta después de lo que vienen a ser las fibras del nervio óptico. Por ende, la capa número 10 se va a llamar membrana limitante interna. Y esas vienen a ser las 10 capas de la retina. Antes de que me empiecen a odiar, les voy a mostrar la lámina donde sí se ve más bonito, ¿ya? Pero igual de acá se reconoce, ¿no? Ustedes tienen que saber reconocer con todo. Este desprendida desplegada, vean cómo se ha hablado todo. Pero es esta de acá, ¿ok? Se ha roto. Esta lo van a poder ver. Esta se ve mucho mejor si se ve. Acá tenemos. Lo único que no se ve es la capa de células epiteliales pigmentadas, ¿ok? Pero vamos a trabajar, vamos a fingir como si estuviera acá. Ok, esta vendría a ser mi capa número 1. Esta capa de acá que vemos estas prolongaciones que vendrían a estar inmediatamente después, esta de acá vendría a ser la capa número 2 o la capa de conos y bastones o de fotorreceptores. ¿Ok? Ya les enseñé que la capa número 3 viene a ser la extensión exterior de la célula de Müller y por ende estaría entre mi capa 2 y mi capa 4, nos imaginamos que está acá. ¿Okay? La capa número 4 es donde yo encuentro primero, después de esta sección, toda esta agrupación de núcleos basófilos que vienen a representar los núcleos de mis conos y bastones. Entonces todo esto de acá, ¿okay? Está más o menos por acá, viene a ser mi capa número 4 o capa nuclear externa. Esta zona de acá, ¿okay? Esta zona de acá va a ser mi capa número 5, que va a ser una zona que solo tiene fibras y va a ser una zona rica en sinapsis entre mis fotorreceptores y mis neuronas bipolares. Por ende se le llama capa plexiforme externa. ¿Okay? Vamos a ir acá, más o menos todo esto, ¿okay? Y esta va a ser mi capa número 6. Quiero que vean muy bien estos núcleos basófilos. Son los núcleos iosomas de los que van a ser las neuronas bipolares. Por ende, esta va a ser mi capa nuclear interna. ¿Okay? Toda esta zona de acá, que son solamente fibras, ¿okay? Toda esta zona de acá va a ser otra zona alta en sinapsis entre la neurona bipolar y la neurona ganglionar. En mi capa número
la plesiforme interna. Por último, yo encuentro estos núcleos basófilos que van a corresponder a las neuronas ganglionares. Por ende, estas son venas que se agrandan. Esta capa de acá va a ser la capa número 8. Y mi capa número 9 va a ser la capa en donde yo voy a encontrar, vean acá cómo sale, todas las fibras que salen de mis ganglios y se van para acá. ¿Okay? Esta capa de acá va a ser la capa número 9 y van a ser las fibras del nervio óptico. Y como ya saben, de la célula de Müller, ¿okay? Llega la extensión interna hasta acá y esta de acá es mi capa número 10 o membrana limitante interna. ¿Okay? En este corte se ve mucho mejor la retina que en el otro y se pueden diferenciar mucho mejor los cortes. ¿Ya? Vamos a explicar ahora sí cómo es el proceso de la visión. Esta es 99. Entonces, porque yo les he explicado Ah, sí. para que sepan justo el proceso de la visión. Entonces, esto de acá, según lo que ya sabíamos, esto vendría a ser la No me cámara dices vítrea, al ojo, ¿no man. es cierto? La cámara vítrea y esto acá arriba tendríamos al coroides. ¿Okay? Externo, interno. ¿Qué era yo, doctora? Coroides. Coroides. Coroides, que viene a ser la capa que está por encima de la retina. Cámara ¿Ok? vítrea. Nosotros ya les dije la vez pasada que tenemos todas unas redes, partes transparentes del ojo que dejan ingresar lo que viene a ser la luz. ¿Ok? Estas redes transparentes estaban compuestas por la córnea, por el cristalino, que dejaban ingresar la luz. Entonces lo que va a pasar es que la luz ingresa de esta manera, ¿ok? Ingresa, va a chocar con mis células epiteliales, en donde, como les dije, se va a filtrar el exceso de luz y se va a inhibir lo que viene a ser el reflejo de luz. Y pos ese filtro ya van a entrar acá a la región fotosensible de los conos y axones, se va a procesar esa información acá en el segmento interno, va a hacer sinapsis esa información con las neuronas bipolares, va a hacer sinapsis de nuevo, va a procesarse acá, va a hacer sinapsis en la capa con las neuronas ganglionares, va a pasar a la neurona ganglionar y de ahí esta información va a ir hacia lo que sería el nervio óptico, formando parte de todo lo que es la ruta para la formación de la visión. La disposición de estas 10 capas es porque es necesario todas estas sinapsis de procesamiento por todas estas células para así poder producir la información que va a ir al nervio óptico y por ende de ahí va a ser el retinal izquierda y va a ir a lo que viene a ser el lóbulo occipital. ¿Okay? Pero la visión, no se confundan, no es de afuera hacia adentro, sino que viene a ser de adentro, bueno, de lo más externo hacia lo más interno, ¿no? O sea, entra, viene a la capa 1 y ahí recién empieza su viaje de nuevo para salir. ¿Okay? Entonces, así es más o menos como se hace la visión. Ahora, vamos a ahora reconocer dónde va a desembocar todas estas fibras. ¿Qué lo van a hacer acá? ¿Okay? Donde desembocan todas mis fibras para formar el nervio óptico, se le va a llamar el disco óptico. ¿Okay? Y el disco óptico es la zona donde va a ser toda la confluencia de todas las fibras del nervio óptico para de ahí juntarse y dirigirse a lo que va a ser el sistema nervioso central. Entonces, este disco óptico tiene la característica que es un punto ciego. ¿Pero por qué es un punto ciego? Porque si se dan cuenta, la retina solo llega hasta acá. Y la retina solo llega hasta acá. Por ende, todo este disco óptico no tiene fotosensibilidad. Por ende, este va a ser un punto ciego específicamente en el ángulo 20. ¿Okay? Un poco al costado porque acá no se puede encontrar la fobia acá. Pero vamos a fingir que es esto. La fobia viene a ser una depresión, ¿ok? La fobia viene a ser una depresión así. ¿Ok? Una depresión. Va a estar un poco, dependiendo de qué ojo estén, pero va a estar un poco por debajo de lo que viene a ser el disco óptico. Y la fobia centralis específicamente, la fobia centralis
va a ser la zona con mayor agudeza visual que nosotros vamos a tener en todo el globo ocular. ¿Okay? Esto es debido al arreglo que tiene de fotorreceptores. ¿Okay? Esto va a ser así. Por acá, esta es mi fobia centralis. ¿Okay? La distribución de fotorreceptores que yo voy a tener de la siguiente manera. Esto representa los conos. Y esta representa los bastones. ¿Okay? La mayoría de conos se van a encontrar acá, en la fobia centralis. Por eso es que esta va a ser la zona con mayor agudeza visual que nosotros vamos a tener en el globo ocular, a diferencia de las demás áreas que no van a tener tanta concentración de conos, pero sí de bastones. Y como saben, los conos nos dan lo que viene a ser la imagen a color. Acuérdense siempre que los conos se van a dividir en los fotosensibles al azul, al verde y al rojo. Es por eso que los conos se van a ubicar en esta zona, que específicamente lo que viene a ser el globo ocular. Este es el globo. Lo voy a tener a 20 grados, mi nervio óptico y mi disco óptico, que es donde confluyen. Y la fobia centralis va a estar acá, que viene a estar a 0 grados. ¿Por qué? Porque por disposición anatómica, si en la fobia centralis es donde yo tengo mejor procesamiento, mayor agudeza visual, tiene extremadamente mucho sentido que sea el primer lugar en donde la luz vaya a impactar a la hora que nosotros vemos. Por eso está a 0 grados de la visión que tenemos, para que la mayoría de los rayos de luz que ingresan a través de la pupila, que está acá, vayan hacia la fobia centralis, que es donde van a tener mejor captación y mejor procesamiento de la agudeza visual. Es por eso que esta es la anatomía del ojo. El ojo no es así, como muchos me lo han dicho. El ojo es así. Y por eso nosotros tenemos el punto ciego de 20 grados, ya saben el por qué, porque acá no hay retina y acá no hay fotosensibilidad. Y es por eso que a los 0 grados vemos mejor agudeza visual. No sé si alguien acá quiere ser oftalmólogo, pero van a estar full. Yo que veo pilotos y tuve que llevar oftalmología, eso. Pero es básicamente por eso. Ya, vamos a irnos a ver un poco de lo que es el nervio óptico, para que vean que ahí ya ingresamos un poco a lo que viene a ser el sistema nervioso central. ¿Ya? Vean que acá ingresamos la lámina 93 de nuevo. Vean acá, ¿ok? Hasta acá llega más o menos el límite. Vean que acá hay justo estas cosas de acá. Estas ya vienen a ser meninges, ¿ok? Porque nosotros ya hemos ingresado al sistema nervioso central, cuando ya estamos hablando del segundo par que ya ingresó. Entonces acá ya hay meninges, ¿ok? Entonces en segundo par craneal, dentro, ya estamos hablando del sistema nervioso central, porque va a estar rodeado de meninges, ¿ok? Acá vamos a encontrar ya todas las ligas, lo que vienen a ser las fibras del nervio óptico van a estar empaquetadas, como todo nervio, ¿ok? Pero vamos a encontrar oligodendrocitos, vamos a encontrar astrocitos, vamos a encontrar microbios, ¿ok? Y ahí viene la otra pregunta que yo les quiero hacer. En la retina, ¿qué glía tenemos? ¿Qué glía tenemos en la retina? Porque como han visto hay neuronas. ¿Astrocitos? ¿Van a ver células de Schwann o oligodendrocitos? Células de Schwann. No. Oligodendrocitos. De oligodendrocitos. Las Schwann es precursor. Oligo, exacto, porque vean que es una extensión de lo que viene a ser esto que es parte del sistema nervioso central. ¿Ok? Esto ya se va a dirigir a la ruta que ustedes conocen, globo ocular, viene así. No se han dado cuenta que justo por eso viene así la rama del nervio óptico cuando ven este gráfico del segundo par craneal. Es por los 20 grados. Sí, pero No es por lo diagonal, y sino sale que de es por acá, los 20 sale así. grados. ¿Ok? De acá. Pasa, se cruza
transporta al lóbulo occipital. ¿Ok? Otro detalle con lo que viene a ser la visión, ¿ok? El segundo par, ¿ok? No produce nada, ¿ok? El segundo par no es un par productor, se encarga de lo que viene a ser la visión, sí, pero transporta la información de lo que viene a ser la retina y acá es donde se va a procesar la información. Es por eso que hasta nosotros, si tenemos una lesión en el lóbulo occipital, vamos a tener un tipo de hemianopsia, ¿ok? Porque el par craneal por sí solo no es una fibra eferente, sino que es una fibra aferente, ¿ok? El segundo par es una fibra aferente que lleva información. ¿Ya? Ahora no sé si alcanza el tiempo que ves.